Damos la bienvenida a la ex magistrada del Tribunal Constitucional y actual senadora del Estado, Silvia Salame. Siempre es un placer conversar con usted. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Diego, buenos días. Qué placer poderme dirigir a usted y a su audiencia. Un saludo a nuestro amigo Ramiro y también a la doctora que nos Zurita. acompaña. Así es. Gracias, senadora. Audalia Zurita, ex fiscal de Audal. Distrito de La Paz, abogada también está con nosotros. ¿Cómo está, doctora Zurita? Buenos días. Muy buenos días, Diego, y saludos también a la doctora Salame y a Ramiro, conocidos luchadores, defensores de los derechos humanos y sobre todo de la institucionalidad y legalidad en el país. Con todo gusto, Diego, en esta participación, lo que sea de inquietud para satisfacer o aclarar algunos aspectos para la población boliviana que sigue este programa. Muchas gracias, doctora Zurita. También está Ramiro Orías, director de la Fundación para el Debido Proceso, que nos acompaña también. ¿Cómo está, doctor Orías? Buenos días. Buenos días, Diego. Igual un saludo recíproco a la doctora Zurita, a la doctora Salame, y muchas gracias por la invitación a esta oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema de tanta importancia para el país. Bien, vamos a hablar de la justicia y de los anuncios que, por ejemplo, se fueron conociendo la anterior semana en boca del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las decisiones tiene que ver con la revisión de 3 casos, de los que vamos a estar hablando más adelante y de los que hoy puede haber novedades en torno a la detención preventiva de 3 personajes. Sin embargo, otro de los temas es el anuncio del presidente Saucedo de que la Comisión 898 clausura su trabajo. ¿Qué era esta comisión, doctor Orías? Por favor, si nos puede comentar, usted ha formado parte de esta comisión, ¿cuándo surgió? ¿Cuáles eran sus misiones u objetivos? Gracias, Diego. La comisión establecida por la ley 898, esta es una ley que se aprueba el 2017 para el seguimiento de las conclusiones de la cumbre judicial del 2016. Recordarán que el 2016 hubo un proceso de consulta a nivel nacional que concluyó con la celebración de una cumbre social sobre la justicia en Sucre, y se adoptaron 8 grupos de conclusiones. Entonces, esta ley está destinada a crear un mecanismo de seguimiento a las conclusiones de la cumbre. Yo no fui parte de la comisión porque la comisión, a diferencia de ese proceso participativo que se buscó con la cumbre judicial, excluyó a la sociedad civil, ¿no? La comisión estaba integrada por 9 miembros, pero de los 9 miembros no había representantes de la sociedad civil, habían representantes de los otros poderes públicos, de las universidades. De los 9 miembros, solamente 2 eran miembros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, una comisión que iba a resolver los problemas internos de funcionamiento del órgano judicial, no era liderado por la propia judicatura, ¿no? El presidente de esta comisión era el ministro de Justicia. Entonces, esta comisión claramente, pues, ¿cómo podía ser una comisión presidida por el ministro de Justicia, una comisión presidida por el Ejecutivo, cuando tenemos un órgano judicial autónomo, ¿no? Era una gran duda, y creo que ese es su diseño que sea tan poco efectiva, ¿no? La resolución que hemos visto adoptada señala que la comisión llega a su fin porque habría cumplido su objetivo,
Pero creo que hay una gran deuda pendiente de reformas que la Comisión no acometió con decisión. De hecho, su primera tarea, y así lo establece la ley de creación, era proponer un nuevo procedimiento y mejoras al sistema de selección de magistrados para la elección judicial. Y la comisión no se pronunció, ¿no? Hubieron otros actores, la propia doctora Salame aquí presente presentó una propuesta, pero la gran misión de la comisión, que era mejorar y darle una mejor viabilidad a la elección judicial, incluyendo modificaciones al sistema de calificación de evaluación de méritos, la comisión no lo hizo. Entiendo que asumió otras tareas, unas tal vez seguramente que contribuyeron a mejorar los sistemas de información del despacho judicial, pero las tareas más importantes no las cumplió. E inclusive, creo yo, para terminar, la comisión cumplió en alguna medida unas atribuciones inconstitucionales, ¿no? Porque la ley le daba a esta comisión facultades de coordinación, evaluación y supervisión de la carrera judicial, ¿no? De la evaluación de desempeño, que son tareas propias del Consejo de la Judicatura, ¿no? Son tareas propias del órgano judicial. Sin embargo, esta comisión presidida por el Ejecutivo se dio esta tarea, inclusive en los primeros procesos de la carrera judicial. Era el viceministro de Justicia el que anunciaba la destitución de jueces y el nombramiento de nuevos jueces. Lamentablemente, esta comisión creo que no nació con todo el rigor constitucional y no cumplió las funciones para lo que se quería. Senadora Salame, usted ha estado, diríamos, en una de las patas del Estado, justamente desde el órgano legislativo, proponiendo diferentes reformas, algo que debería haber hecho, por ejemplo, esta comisión que bien lo apuntaba el doctor Orías, una comisión que finalmente se diluye, pero que no propuso nada, no cumplió con la tarea. ¿Era lo más sensato realmente eliminar esta comisión para que el nuevo gobierno encare el proceso que se debe hacer con la justicia? Para empezar, Diego, esta comisión no se puede hacer desaparecer porque a alguien se le ocurra. Tiene que haber una ley, porque la comisión fue creada por ley. Indudablemente, como dice el doctor Orías, esta fue una comisión que en realidad lo que hizo fue interferir más todavía en lo que eran las actividades del órgano judicial. Fue una verdadera intromisión, porque si bien la Constitución en el artículo 12 dice que debe haber una coordinación entre los órganos del Estado, en este caso no se trató de una coordinación, se trató, como dijo el doctor Orías, de una suplantación de roles. Es decir, que a través de esto el Ministerio de Justicia prácticamente se dio el lujo hasta de anular convocatorias, de hacer sugerencias de nombramientos. Esta comisión fue nefasta y, como también dijo Ramiro, fue carente de todo lo que significaba el control social. En materia jurídica, Diego, el control social son los colegios de abogados, las asociaciones de abogados. Y yo, que estaba como presidenta del Colegio Nacional de Abogados, en reiteradas oportunidades solicité que se nos incluya, que se nos participe, pero jamás sucedió esto. Realmente, yo lo que creo es que esta comisión tendrá que hacer una auditoría y tendrán que devolver lo que han recibido, porque lo único que han hecho es causar un daño económico al Estado. Pero insisto, tiene que hacerse una ley para que pueda desaparecer esa comisión, porque no ha sido creada solo por la voluntad de alguien, ha sido creada mediante una ley. Doctora Zurita, esta comisión estaba presidida, como bien nos explicaba el doctor Orías, por el ministro de Justicia. Ministro de Justicia, que en el caso del último ministro del
del gobierno actual está involucrado en una investigación por el denominado caso Consorcio. Este tipo de cooptación y empoderamiento del Ministerio de Justicia a través de esta comisión, ¿es lo que ha derivado en este tipo de situaciones, por ejemplo? En realidad, en realidad este manejo de la justicia se ha agravado en los últimos 20 años. No podemos negar que con anterioridad ya había injerencia de los órganos políticos en la administración de justicia, pero se ha hecho más notorio en estos últimos 20 años. Desde luego que los ministros de justicia que han ocupado este cargo en estos últimos 20 años han interferido en la administración de justicia. Tanto han interferido que incluso se ha manipulado y utilizado todos los mecanismos de defensa, incluso a nivel internacional, para agravar la situación de algunos de los perseguidos denominados políticos. En realidad, de todos los perseguidos políticos, quiero decir, algunos de los procesados, porque hay muchísimos otros, por otros delitos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero, esta ley ha sido emitida porque los presos denominados políticos han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha mandado una comisión, unos veedores, etcétera, y para satisfacer las exigencias de ellos es que se ha emitido esta ley. Había mayoría en el Parlamento del partido de gobierno, de modo que les ha sido muy fácil emitir esta ley. Segundo, esta comisión más bien ha sido utilizada para agravar la situación de los perseguidos políticos. Por ejemplo, mediante ley 1443 en julio de 2022, se ha modificado el Código de Procedimiento Penal. El título de la ley es de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Entonces, claro, la población cree que es para beneficiar a ellos porque no podemos negar que hay crímenes horrorosos en contra de este sector vulnerable. Sin embargo, en estas modificaciones se ha incorporado disminución de garantías para los perseguidos políticos. Por ejemplo, el artículo 233 que habla sobre la improcedencia de la detención preventiva, normalmente no debería proceder para mayores de 65 años, para mujeres embarazadas, etc. Sin embargo, un numeral 3 de esta misma disposición legal incluye excepciones y dice que esta causal de improcedencia no puede ser alegada ni puede proteger a quienes son acusados de delitos de lesa humanidad, de terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. ¿Dónde está que esto había sido para proteger a los niños, niñas y adolescentes? Esto fue para garantizar que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron procesos en contra de los miembros de la gestión de la señora Yanine Áñez o quienes han sido acusados para facilitar los casos denominados Encata y Sacaba para proteger a la ciudadanía que estaba siendo amenazada por los movimientos sociales, es que han sacado esta ley. Estando detenidos varios de ellos, varios detenidos, hay aproximadamente entre 80 a 100 privados de libertad o detenidos preventivos o algunos que ya están con cesación de la detención preventiva, que han sido exfuncionarios de la gestión de la señora Yanine Áñez o fueron miembros de las Fuerzas Armadas. También mediante las modificaciones doctora Zurita, contenidas en esa ley, sí. Doctora Zurita, el tema de las detenciones preventivas, quisiera que lo guardemos para un poquito más adelante. Quisiera hablar de la comisión como tal, ¿no? Ya en términos generales, diríamos, y de ahí vamos a ir en específico a si tiene o no que ver estas señales, estas decisiones
que anunció la semana pasada el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo, lo que le decía es que esta comisión lo que ha hecho es favorecer reformas de esta naturaleza en perjuicio de la administración de justicia y una evidente injerencia. Gracias. Gracias, doctora Zurita. Doctor Orías, usted justamente mencionaba y decía, claro, esta comisión lo que ha hecho ha sido empoderar a determinados personajes, excluyó a la sociedad civil y la senadora Silvia Salame apuntaba que esta comisión no puede terminar si no es mediante una ley, porque fue por una ley creada, la ley 898. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir? ¿Realmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene esa tuición como para decir, bueno, a partir de ahora esa ley la archivamos, se cierra esta comisión, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un problema de fondo, ¿no? Porque el argumento para cerrar la comisión es que habría cumplido su objetivo, pero sin embargo las conclusiones de la cumbre, si uno recupera el documento de 2016, eh, pues habría que hacer una evaluación, una valoración y tener algunos indicadores de éxito para ver cuántas de esas conclusiones han sido operacionalizadas. Pero más allá de eso, creo que el disolver o dejar sin efecto esta comisión es una señal importante en devolverle a la judicatura el liderazgo de la reforma judicial, ¿no? Una pregunta que uno se hace es, ¿puede haber jueces, ¿no? Y creemos que todo el sistema político, el ejecutivo, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa, tienen que acompañar el trabajo de la judicatura para reformar y mejorar sus servicios. Ahora, claro, hemos visto que no solo en nuestro país, en la región, los poderes judiciales son pues poderes encapsulados en sí mismos, donde no siempre hay vocación de autorreforma, ¿no? Y se necesita más bien canalizar la demanda ciudadana para que promueva las reformas, empuje las reformas. Y en ese sentido creo que este hecho es significativo porque permite que el Tribunal Supremo de Justicia y la presidencia del órgano judicial recuperen ese liderazgo, pero no quede ahí, ¿no? Ahora tiene que recomponerse lo que se conoce como la gobernanza de la reforma, ¿no? ¿Quiénes promueven, cómo se organiza, quiénes participan? En muchos países hay este tipo de consejos, por ejemplo, el Seriajus en el Perú, ¿no? Que es presidido por el presidente de su Corte Suprema, donde hay participación de colegios de abogados, de facultades de derechos, de ONGs de derechos humanos, que es un mecanismo consultivo donde se establecen metas y se van haciendo evaluaciones periódicas. Entonces, creo que uno de los puntos que se debería debatir en la campaña electoral que el país va a vivir estos días de cara a la segunda vuelta es cuál va a ser la gobernanza de la reforma, ¿no? Porque, claro, ambos candidatos se han pronunciado por una reforma estructural, integral de la justicia. ¿Qué componentes, qué elementos tienen estas propuestas? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Cuáles son el plan de reforma estructural de la justicia? Creo que sería muy sano tener propuestas más acabadas, más detalladas, para que así el país dé un mandato de reforma al nuevo gobierno y sea un tema fundamental en la agenda de consensos que tendrá que asumir la nueva Asamblea Legislativa, que tendrá a su cargo seguramente la reforma constitucional, la reforma judicial y la reforma institucional para devolver al país las bases de su institucionalidad democrática. Senadora Salame, ¿por dónde debería ir el siguiente gobierno en la reforma judicial? ¿Quiénes deberían participar? ¿Se debería realmente aplicar lo que se pretendía con la denominada Comisión 898 de que la sociedad civil,
participe la academia también a través de las diferentes facultades de Derecho, o se debe ir por otro camino que sume más voces y más organizaciones que no sean necesariamente derivadas del Poder Ejecutivo? Bueno, Diego, en realidad es importante lo que decía Oscar y lo que decía Ramiro, y también lo que dice la doctora Zurita. No puede haber una reforma judicial sin que ésta emerja del propio órgano judicial. No se puede dar una receta de afuera. Tiene que ser el propio órgano judicial el que se comprometa a materializar lo que vayan a plantear estos políticos, que salga el uno o salga el otro. No nos olvidemos que van a tener una fuerte representación en la Asamblea Legislativa ambos, y para cualquier transformación, modificación o reestructuración de lo que es el sistema judicial, tiene que hacerse a través de una ley, y si, como decía Ramiro, incluso puede ser de la propia modificación de la Constitución. Es más, yo estoy proponiendo ya, he presentado el anterior jueves una ley proponiendo la modificación de la Constitución, porque tenemos que abordar desde el tema de cómo se eligen a los magistrados, pero no puede haber nunca una reforma si no han de ser los actores, los propios abogados. Y esto tendrá que ser, como decía Ramiro, con participación de la universidad, porque si los abogados que salen son jóvenes sin principios, sin valores, mal formados, ¿qué le podemos pedir a los jueces y también a los que van a hacer la defensa de los ciudadanos? Es fundamental mejorar la currícula de la universidad. También es fundamental los colegios de abogados, las academias, la asociación, pero además es fundamental que el órgano ejecutivo no interfiera en lo que es la administración de justicia. El Ministerio de Justicia yo lo he concebido siempre como un nexo entre el ejecutivo y el judicial, pero no para interferir, sino para cumplir lo que dice el artículo 12 de la Constitución, es decir, coordinar. Eso es lo que pienso, Diego. Doctora Zurita, la misma pregunta: ¿por dónde debería arrancar el siguiente gobierno la tan esperada y anhelada reforma judicial? Porque realmente, si algo históricamente ha sido muy cuestionado en nuestro país, ha sido la justicia, y bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años realmente ya ha sorprendido, y qué decir en los últimos meses. Sí, este tema de la justicia parecería que damos vueltas en círculos viciosos. No sabemos además por dónde se debe empezar, pero hay que hacer algún corte por algún lugar. Y los cortes empiezan por la reforma constitucional, que indudablemente tarda, va a tener que ser necesaria y obligatoriamente mediante un referéndum para la designación de los magistrados de las altas cortes. No nos olvidemos que hay magistrados autoprorrogados. Una primera ley tiene que ser la de cesación de funciones para estos autoprorrogados. Si bien van a quedar acéfalos estos cargos, se tiene que convocar a las elecciones para cubrir estos cargos. Lamentablemente la Constitución ha establecido un mecanismo nada apto para la designación, o mejor dicho, elección en este caso, de los magistrados de las altas cortes, que es el voto universal. No vamos a ahondar en los criterios del por qué no tiene que ser una elección con voto universal, sino más bien a que hay necesidad y obligación de que se instituyan comisiones de personalidades que puedan elegir con cierta legitimidad, calificar
los currículums, la acreditación académica, pero también el reconocimiento profesional y social que pueden tener cualquier postulante. De modo que la selección que se haga de estos postulantes sea verdaderamente prometedor, podríamos decir, de sus capacidades intelectuales, pero además de su reconocimiento social y personal, así como profesional. Por otro lado, se tiene que modificar el Código de Procedimiento Penal en diferentes leyes, porque, bueno, no sé que no estamos hablando de la detención preventiva, pero las modificaciones que se han hecho en el Código Penal han creado delitos inexcarcelables, que hace que la población penitenciaria vaya creciendo cada vez más y en escasamente 7 años hubiera duplicado la población penitenciaria. Por tal motivo, se necesitan reformas judiciales urgentes que permitan un mejor tratamiento en el sistema de justicia. Desde luego que también es muy importante que se esclarezcan estos casos de consorcio o las dudas que hay sobre la injerencia en la administración de justicia, estos acuerdos y manejos bastante delictivos que se han denunciado y que se han conocido y que es secreto a voces. Entonces tienen que conformar comisiones que vayan a investigar estos hechos que han tenido trascendido, son notorios, y aquellos otros que no, también, desde luego, que hacen que la justicia sea cada vez menos eficiente, pero además menos calificada. La población, cuando se le consulta, una de las instituciones menos confiables es el órgano judicial y la administración de justicia en general. Quisiera ahora sí que hablemos, por favor, de la detención preventiva. Era otro anuncio, la doctora Zurita ya lo anticipaba, justamente la anterior semana, 2 fueron los anuncios que más han trascendido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Uno, la eliminación de esta comisión 898, y la otra era que mediante un instructivo a los jueces revisen la situación de la detención preventiva de 3 ciudadanos, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho. Se están llevando, en la tarde se llevarán a cabo la audiencia de los 2 últimos y claro, ahí surgieron y saltaron las preguntas del ¿qué pasa con los otros 20.000? Algunos hablan de 20.000 ciudadanas y ciudadanos bolivianos que están con detención preventiva actualmente, y lo que ha ocasionado es lo que decía la doctora Zurita, que en los últimos 7 años se ha duplicado la población carcelaria, hay hacinamiento en todas las cárceles del país y personas sin justamente sentencia que están guardando detención preventiva. Lo que era una excepción se convirtió en una regla. ¿Tienen el dato si realmente son 20.000 los ciudadanos y ciudadanas que están actualmente en las cárceles con detención preventiva, y esta es una señal política? ¿Por qué solamente de 3 ciudadanos y no de los otros 19.997, doctor Orías? Sí, efectivamente, un problema crónico de nuestro sistema es el uso intensivo y prolongado de la prisión preventiva. En algún momento el país llegó a tener la tasa más alta de presos sin condena de toda América Latina. En último tiempo es cierto que hay una reducción, llegamos a tener sobre el 70%, hoy estamos en un 60%. Y esta reducción, pero es estadística, porque en términos absolutos, como señalaba la doctora, en los últimos 10 años hemos pasado más o menos de 16.000 privados de libertad a 33.000, ¿no? Y el 60% son como 22.000, 23.000 presos sin condena. Entonces ahí hay un problema estructural que tiene que ser abordado, y que es consecuencia de las contrarreformas al Código de Procedimiento Penal, ¿no? El espíritu garantista que guió la adopción de lo que en ese momento se conocía como el nuevo Código de Procedimiento Penal del año 2000 ha tenido por lo menos 15 reformas que lo han desvirtuado y hemos
vuelto a un sistema inquisitivo en los hechos. Ahora, en ese contexto, digamos, de uso generalizado de la prisión preventiva, inclusive hay estudios que se han hecho que, por ejemplo, la Fiscalía en Santa Cruz, en el 95% de los casos, pide prisión preventiva, cuando la Constitución dice que es la excepción, no es la regla, ¿no? La excepción son unos fines procesales que se aplica para averiguar la verdad, evitar el riesgo de fuga o la obstrucción de justicia. Sin embargo, se ha vuelto una práctica y en ese sentido creo que el instructivo del, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia hay que considerarlo como un inicio, ¿no? Un inicio en casos emblemáticos donde hay una doble injusticia, ¿no? Porque hay una injusticia de vulneración del debido proceso, pero además esto es con un fin ruin, con un fin de castigar, de dar una pena anticipada a tus oponentes políticos. Y en los últimos 7 años, al menos hay 10 informes de distintos órganos independientes de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde le apuntan al Estado boliviano y le dicen que el sistema judicial boliviano tiene grandes debilidades en cuanto a su independencia, y una de esas expresiones es el uso de la prisión preventiva como herramienta de persecución política. Entonces, en ese sentido, creo que es un avance que en estos casos se les dé una prioridad, pero como digo, es un principio y debería haber una política nacional contra el hacinamiento y el uso indiscriminado de la prisión preventiva para que el país, sobre todo los ciudadanos bolivianos, recuperemos nuestras garantías constitucionales. Doctora Salame, hay ya manifestaciones, veíamos hace instantes, por ejemplo, en el penal de San Pedro, en La Paz, de los reclusos que dicen, ojo que también nosotros tenemos algunos detención preventiva y nadie ha abogado por nosotros. Ahí estamos viendo justamente imágenes, muchas gracias. Este es un tema que realmente se debe tratar y la pregunta es, ¿esto pasa por la Asamblea, una decisión del Ejecutivo, una decisión del Ministerio Público? ¿Quién responde por esta cantidad de justamente presos preventivos, doctora? Bueno, indudablemente el tema de los presos sin condena es un tema lacerante y que afecta directamente al órgano judicial, porque él se ha constituido en un ejecutor de los pensamientos de venganza política de los diferentes órganos ejecutivos. O sea, estamos hablando de la época de Morales, de la época de la señora Áñez y de la época actual. O sea, no podemos excluir ninguno de estos periodos, porque ha sido evidente y es que el órgano judicial y el Ministerio Público ha estado al servicio del gobernante durante más de 20 años. Eso es indudable. Por otro lado, yo entiendo que los presos, los detenidos preventivamente, evidentemente todos son iguales ante la ley y para todos tiene que regir este tema de que no debe haber condenas anticipadas. Sin embargo, es importante también recalcar y anotar a estos ciudadanos que probablemente se va a ir paulatinamente tomando medidas a través de la cabeza del órgano judicial. Esto también debemos entenderlo no como una interferencia, sino, por lo menos yo lo entiendo, dada la connotación política social que tienen estos casos de estas 3 personas, es que el órgano judicial toma esa determinación, aunque a criterio mío la decisión debe ser de manera hay que diferenciarla. No es lo mismo el caso de la señora Áñez, que en realidad ella, de acuerdo a la ley 044,
tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Eso yo lo he manifestado y todos los juristas desde el inicio de la detención. La señora Áñez, les guste o no les guste a algunos, ha sido una presidenta constitucional, porque se ha dado una sucesión constitucional. En consecuencia, ella tenía derecho a un juicio de responsabilidades. Es decir, que en el caso de ella, sí podría corresponder una anulación de los procesos, pero eso también tiene que darse en los propios juicios, a no ser que el gobierno decida, el nuevo gobierno, tomar una medida como de un indulto, algo así, cosa que tampoco les convenga a ellos, porque tiene que repararse el daño que se les ha ocasionado. El caso de Pumari y el caso de Camacho son evidentemente la prueba fiel de que se ha politizado a la justicia. Ellos, si hubieran cometido algún delito, tenían que haber sido juzgados con las debidas garantías. Y la primera es la del juez natural. Es decir, que ellos debieron haber sido juzgados en un proceso, el uno en Santa Cruz, el otro en Potosí, de todas maneras, respetando todas las garantías de ellos. En el caso de ellos, los tribunales, lo que está pidiendo el presidente, no les está diciendo libérenlos, está diciendo informe si han cumplido con el periodo máximo de la detención preventiva. Y después seguramente los jueces tendrán que tomar alguna determinación, o el Consejo de la Magistratura tendrá que procesar a esos jueces que tienen personas detenidas sin condena por más de 4 años y algo. Doctora Zurita, este pedido de informe del presidente del Tribunal Supremo de Justicia debería aplicarse para todos los jueces y revisarse todos los casos en el país, o quedarse solo con estos 3 que son emblemáticos y tienen, por supuesto, una incidencia política? Desde luego que tiene que ser aplicado a todos los detenidos preventivos, ¿no? Ya decía Ramiro, hay 36.000 detenidos en este momento. Al 2004 las estadísticas nos dicen que eran 32.050. Desde entonces a este momento han aumentado en 4.000 detenidos preventivos, de los cuales los informes oficiales dicen que son el 70% de detenidos preventivos, pero en realidad, de acuerdo al relevamiento que hacemos con los estudiantes de la universidad, con diferentes organizaciones, es el 80% de la población penitenciaria que está detenida preventivamente. Ahora bien, ¿por qué tiene que aplicarse a todos y además modificarse la ley? Porque una vez que están detenidos, hay disposiciones legales sobre la cesación de la detención preventiva, que tiene que ver con el vencimiento del plazo que ha fijado el juez para la duración máxima de la detención preventiva. Tiene que ver con el plazo máximo de duración de las diferentes etapas del proceso. 12 meses para el desarrollo de la etapa preparatoria y 24 meses para que se tenga sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero estas mismas disposiciones que han sido cambiadas, dice que no operan en los casos de feminicidio, infanticidio, etc. Y además, no operan en los casos de los delitos de contenido o de delitos contra el Estado, alzamientos armados. Está además delitos de corrupción, seguridad del Estado, etc. Entonces se han creado delitos inexcarcelables. Si bien en este momento corresponde que informen, los jueces van a informar que están amparados en estas disposiciones legales. Es decir, no procede para ellos la cesación de la detención preventiva, porque este artículo 239 en los numerales 2, 4, etcétera, están amparando el abuso de la detención preventiva por más tiempo del que normalmente debería proceder
para los otros hechos u otros detenidos o privados de libertad. Entonces, hay complicaciones y hay complicaciones normativas porque estas normas se han emitido precisamente para garantizar que los perseguidos políticos no cesen en la detención que se había dispuesto contra ellos, porque ellos sabían que los procesos iban a durar más de los 3 años que prevé el Código de Procedimiento Penal y necesitaban satisfacer, porque hay sectores de la población como hay las víctimas de los heridos y muertos de Sencata que exigen, que piden, es decir, que quieren que se los cuelgue ya en plaza pública lo más pronto posible. Y el gobierno ha sido muy complaciente con estos sectores para garantizar que estas personas no hayan o no puedan recobrar su libertad. Y eso es lo que ha ocurrido. Experiencia propia con algunos casos que me ha tocado ver. El caso Sencata, hemos estado pidiendo una y otra vez durante 2 años la cesación de la detención preventiva. Han concedido, pero han fijado fianzas, por ejemplo, de 500.000 bolivianos en dinero y 500.000 bolivianos en fianzas reales. Obviamente imposible cumplimiento. 2 años ido pidiendo modificaciones, sustituciones, hasta que finalmente mi defendido general Arturo Guerra ha obtenido la cesación de la detención preventiva. Pero ha ocurrido justo en esta etapa de transición de las elecciones y cuando ya los criterios en la administración de justicia se nota que han cambiado. Por eso es que la reforma judicial debe pasar por la emisión de leyes inmediatas, además de que informen la situación de estas personas, la señora Áñez, el señor Pumari y el señor Camacho, por el tiempo que están detenidos, que son 4 años o casi 5 años, en todo caso, que están privados de su libertad y no pueden acceder a la cesación de la detención preventiva porque hay disposiciones que están impidiendo ello. Y con eso va a tener que tomarse decisiones al respecto. El Tribunal Constitucional a hacer una interpretación rápida porque hay muchísimos recursos que se han planteado y hasta el día de hoy el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto de ellos. Lo que quiero agregar a este punto es que, decíamos, alcanza a los otros privados de libertad, porque hay muchos de ellos que están privados de libertad por más de 3 años y los 3 años son el límite que debía durar un proceso penal. Más allá de eso, no debería haber absolutamente nadie que esté privado de libertad. Doctor Orías, estas señales, sobre lo que decía la doctora Zurita, son un guiño, diríamos, a, ojo que va a haber cambio de gobierno, entonces nos vamos a ir comportando o alineando. ¿Usted lo interpreta así? Creo que si uno ve la condición de subordinación que ha tenido el sistema de justicia después de las elecciones judiciales de 2011, se ha ido modificando con la última elección, ¿no? Efectivamente, considero que el perfil de algunos magistrados que fueron designados en una asamblea legislativa donde el MAS ya no tenía 2/3, ha permitido abrir un aire fresco al sistema de justicia. No pleno, porque recordemos que fue una elección parcial, hay en la agenda pendiente qué hacer con el resto de los magistrados que han sido autoprorrogados o prorrogados como efecto de las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? Sin embargo, creo que el liderazgo del presidente Saucedo de los nuevos magistrados está permitiendo ver un poder judicial más independiente, ¿no? En ese sentido, creo que a medida que se acerca el cambio de gobierno, vamos a tener una justicia menos presionada, menos condicionada y esperemos más imparcial. Doctora Salame, ¿usted ve también como un guiño, unos buenos puntos para ganarse con el nuevo gobierno?
Yo no lo tomaría como unos puntos para ganarse con el nuevo gobierno, ¿no? No nos olvidemos que este Tribunal Supremo recién tiene meses de funciones, ¿no? Y por otro lado, que también tiene dos espinas contaminantes, porque tenemos dos magistrados que son prorrogados también en el Tribunal Supremo. Entonces, estos magistrados prorrogados van tratando siempre de contrarrestar todas las acciones positivas que puede hacer el Tribunal Supremo. Yo no quisiera tomarlo como un guiño, como un signo también de sometimiento. Yo quisiera tomarlo, como dice el doctor Orías, como un signo de que vamos a reconducir nuestra conducta. Vamos a decir nosotros, órgano judicial, somos independientes, nosotros como cabeza, como la MAE, tenemos la obligación de dar las políticas a todo lo que son, a todo lo que es la actividad judicial. Y en ese entendido, me parece muy bien que ya se haya dado este mensaje y como ha dicho la doctora Zurita, este mensaje que hoy en concreto se da para 3 ciudadanos bolivianos tiene que ser aplicado para todos los ciudadanos que no solamente tienen procesos políticos, porque no nos olvidemos que en los juicios de Yanine, de Pumari y de Camacho no son ellos solos, hay varias personas que están procesadas. Entonces, tampoco se va a limitar solo a ellos. Este entendimiento tiene que ir a todos los privados de libertad que no tienen condena y que incluso en algunos casos hasta la pena es ya mayor, la pena menor es mayor al tiempo que están cumpliendo de condena preventiva, Diego. Doctora Zurita, ¿cómo evitar que el Tribunal Supremo de Justicia no se convierta en un suprapoder, algo parecido a lo que pasó con el Tribunal Constitucional, o caer en esta nueva lógica de sometimiento al nuevo poder ejecutivo? Primero, Diego, creo que un poco tengo que disentir con Ramiro y con la doctora Salame porque este no es un rasgo de independencia precisamente. Eh, Creo que en todo caso este periodo específico hace que los magistrados del Tribunal Supremo no se sientan amenazados en su libertad, con procesos, etcétera, de modo que les permite cierta actuación contraria a los lineamientos que provienen del órgano ejecutivo. Segundo, es notorio que ha habido una suerte de discordancia entre desentendidos, desinteligencias entre el Tribunal Supremo y el órgano ejecutivo. Han habido hasta desaires que se han producido en los actos del 6 de agosto en Sucre. Pero bueno, en todo caso, esto tiene que ver con el cambio de fuerzas políticas. Esa correlación que antes favorecía al Ejecutivo hacía que los magistrados, al igual que muchas otras autoridades, eso no es propio solamente de los magistrados de las altas cortes, los rectores de las universidades ganan las elecciones con discurso en contra del gobierno. No pasan ni 3 meses y ya son parte de las políticas del gobierno, tienen acuerdos, les dan cargos, etcétera, etcétera. Y eso es porque hay un mecanismo perverso que tiene el órgano ejecutivo y es la aprobación del presupuesto. Como se tiene que negociar el presupuesto, todas las instituciones lo tienen que hacer entre septiembre y noviembre de cada año, entonces terminan sometiéndose al órgano ejecutivo. Y el órgano judicial tiene exactamente la misma problemática. Por eso es que
Antes de esta nueva constitución podía haberse exigido que se cumpla el 3% del presupuesto el 3% del presupuesto general del Estado, de la Nación, que estaba asignado al órgano judicial. Hoy no hay eso. Se tiene que volver a instituir en la reforma constitucional que se haga para que se garantice algo de independencia, en este caso, del órgano judicial. Por un lado. Por otro lado, el, todos todas las autoridades judiciales, sin necesidad de instrucción, han demostrado en otros tiempos que son muy lábiles al nuevo gobierno. A ver, me refiero específicamente al caso del periodo transitorio de la señora Yanine Áñez, mismo fiscal general, mismos magistrados del Tribunal Constitucional, mismos magistrados del Tribunal Supremo. El fiscal general empezó una investigación en contra del señor Evo Morales de forma inmediata, porque había cometido delitos. ¿En qué ha terminado esta investigación? En nada, porque luego ha ganado el señor Arce Catacora y todos los casos se han cerrado. El Tribunal Constitucional ha reconocido como constitucional la gestión de la señora Yanine Áñez. Gana el nuevo gobierno del señor Arce Catacora y ha borrado con el codo lo que ha escrito con la mano. El Tribunal Supremo exactamente lo mismo. Respecto de la señora Áñez, hay una sentencia que se ha dictado en su contra, han interpuesto los recursos que la ley le reconoce a la señora Áñez, pero esos recursos se han resuelto a velocidad de rayo. Se han tramitado tan ágilmente que tiene sentencia condenatoria ejecutorial a la señora Áñez. Se ha oído en los medios de comunicación que ha planteado una revisión de sentencia, pero en comparación con otros casos que están 3, 4, 5 años esperando que se resuelvan los recursos, lo que era para condenar a la señora Áñez ha tenido una tramitación a velocidad inusitada y no común a los otros casos. Es cierto que la actividad en la tramitación es una regla en los procesos, para eso hay duración máxima del proceso inclusive. Lo que llama la atención es que se aplique en un caso y no en los demás. Por eso es que el Tribunal Supremo en este momento debería tramitar con la misma agilidad esa revisión de sentencia que ha interpuesto la señora Áñez y en ese procedimiento nuevo, en ese proceso nuevo, analizar la privación de libertad de la señora Yanine Áñez, emitir medidas cautelares, etcétera, etcétera. Pero definitivamente quiero manifestar un cierto desconsuelo y desesperanza respecto al órgano judicial, mientras no se les dote ni proporcione mejores reglas que permitan no solamente garantizar una independencia, sino también mejor control ciudadano. Gracias, doctora Zurita. Estaremos atentos, sin lugar a dudas, a ver cuáles son las señales del siguiente gobierno en torno a la justicia. Quiero agradecer a nuestros 3 invitados, a Ramiro Orías, director de la Fundación para el Debido Proceso, también a la ex magistrada del Tribunal Constitucional y actual senadora Silvia Salame y por supuesto a la ex fiscal de distrito Audalia Zurita. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a usted, muy buenos días a todos. Un gusto, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí estaba nuestra conversación justamente con 3 expertos, 3 juristas en torno a estas decisiones y en torno a la justicia que viene venida a menos en nuestro país.